Educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos aquí Adán sin Eva. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan en www.sonorama.com.es y a quienes en la provincia del Guayas nos sintonizan en 103.7. Esta tarde hablaremos de familias ensambladas, también conocidas como familias reconstituidas, y nos acompañará el doctor Roberto Pereira. Él es terapeuta familiar sistémico, es el director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar de Bilbao, España. Está de visita en nuestro país y lo tendremos en próximos minutos. Adán sin Eva, con Gisela Echeverría, por Sonorama, la gran señal nacional. Familias reconstituidas o familias ensambladas. El doctor Roberto Pereira está ya con nosotros. Él es el director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y también es el vicepresidente de la Red Latinoamericana y Española de Escuelas Sistémicas. Roberto, buenas tardes, bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, Gisela, es un placer para mí volver a estar aquí en tu magnífico programa. Quisiera que empezaras explicando si existe alguna diferencia entre la denominación de familias ensambladas y familias reconstituidas. ¿Qué consiste? No hay ninguna diferencia, son localismos. Familias ensambladas se utiliza sobre todo en Argentina y en parte de Latinoamérica. Familias reconstituidas se usan más en España. Las familias reconstituidas, como se conocen en España, ¿podrías explicarnos de dónde viene este término? Bueno, viene de la reconstrucción familiar, es decir, familias que han perdido a uno de los padres, tiene que ser, para hablar de reconstrucción familiar estamos hablando de familias en las cuales hay hijos presentes, si no, no hablaríamos de ellos. Uno de los cónyuges ya no está presente, bien porque haya muerto, bien porque ha habido una separación, un divorcio, y se vuelve a crear una nueva familia, a construir una nueva familia, se reconstruye con un nuevo cónyuge. Uh-huh. Quiere decir que entonces son familias en las que los integrantes de la pareja parten de una situación de ruptura o de divorcio. Efectivamente, yo lo que suelo decir es que se parte de una pérdida siempre. Uh-huh. Y eso es una diferencia importante con las familias, vamos a llamarles normales, no porque lo sean, sino para distinguirlas de familias reconstituidas, es decir, las primeras familias. Las primeras familias en principio se pueden vivir como una ganancia, como un punto de partida en el cual se suma algo. En las familias reconstituidas, aunque también se pueda sumar, desde luego, siempre se parte de una pérdida. ¿Qué significa se puede sumar? Sumar quiere decir que viene alguien que va a aportar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas alegrías, nuevos entusiasmos. Sin embargo, entonces, a diferencia de con las reconstituidas, el partir de la pérdida quiere decir que las personas han tenido que atravesar por situaciones en las que pierden no solamente a la pareja, sino también pierden la ilusión de un proyecto de familia, de un proyecto de vida. Hay muchas pérdidas alrededor de un divorcio, por ejemplo. Desde luego que sí, son pérdidas a veces muy dolorosas. Y desde luego lo que tendremos que tener siempre en cuenta cuando veamos estas familias o trabajemos con ellas o las atendamos en nuestra consulta es que esa pérdida ha necesitado ser elaborada. No es raro, por ejemplo, que lo que se busque hacer es sustituir a la persona que se ha marchado. Y se busca a alguien que muchas veces puede ser parecido, puede tener las mismas características, puede llamarse igual incluso, como una manera de rellenar el hueco, y eso es siempre un error. Uh-huh. Fíjate que últimamente acá en el Ecuador he visto que
algunas empresas se han dedicado a hacer los festejos del divorcio. Las personas que están hartas de una relación que ya les resulta insostenible y de repente terminan en divorcio, es como que experimentan al principio un alivio seguramente de la situación que ya se vuelve inmanejable. Pero ¿cómo ves esto tú, a partir de la idea que estamos mencionando antes, que hay una pérdida y que eso suele ser complicado y que hay un montón de sentimientos que seguramente habría que elaborar, trabajar? Pero este festejo del divorcio, ¿qué te parece? Bueno, es interesante, Gisela. La verdad es que es algo de lo que se habla mucho. Me gustaría ver realmente cómo son esos festejos, porque a menudo el tratar de festejar algo que se vive con dolor no es fácil. Pero sí que es interesante el tratar de encontrar nuevos rituales que den publicidad, que sirvan para buscar apoyos, para que la gente conozca, sepa, ayude a personas que pasan por este proceso de pérdida, ¿no? Al contrario, para sumar a nuevas personas, es decir, las nuevas familias que se organizan. Sabemos que hay muchísimos rituales: el matrimonio, la petición de mano, los regalos, el nacimiento del primer hijo, en fin, hay toda una serie de rituales que refuerzan socialmente y culturalmente este paso. Pero el divorcio muchas veces se hace no solamente en la ausencia de rituales de este tipo, sino a veces incluso casi ocultándolo, ¿no? Uh-huh. Escondiéndolo. Así que no es una idea interesante. Si es, por ejemplo, un divorcio de mutuo acuerdo, en las cuales las dos partes no vivan una situación como una gran pérdida, como algo muy doloroso, como una herida muy profunda, pues realmente puede ser muy útil y divertido. Uh-huh. Ahora, esto de los rituales me parece bien importante, porque efectivamente en el divorcio es como que menos motivos hay de celebrar, porque generalmente los divorcios ocurren en circunstancias bien difíciles y muchas veces de forma destructiva, ¿no es cierto? Porque hay tantas cosas de las que ponerse de acuerdo, por ejemplo, la tenencia de los hijos, las visitas, y hay como una carga de enojo todavía, de ira, generalmente en la pareja que se divorcia, dependiendo de las razones, por supuesto. Pero cuando muere, en el caso de alguien que enviuda, hay un ritual que acompaña a la persona. En el divorcio, no. Y ahí es cuando se queda esto que tú denominas en alguno de tus artículos, la persona puede quedarse parada en un duelo complicado. ¿Podrías explicarlo? Claro. Es muy interesante esto que planteas, Gisela, porque efectivamente los que trabajamos con personas que atraviesan por estas dificultades, vemos que a menudo lo que llamamos la elaboración del duelo, es decir, el recuperarse de la pérdida, por ejemplo, de la pérdida de un cónyuge, del marido, del esposo, de la esposa, a menudo es menos costoso que recuperarse del divorcio del esposo y de la esposa, ¿no? Y hay muchas razones para que nos ayuden a entender por qué sucede esto. Una de ellas es, como tú muy bien has señalado, la ausencia de rituales de las que hemos estado hablando en el divorcio, que sí están presentes cuando muere el cónyuge, ¿no? Hay toda una difusión social de la situación, se crean redes de apoyo, se ayuda con los hijos, hay todo un sistema de apoyos sociales, incluso si alguien se ha quedado huérfano, pues puede haber más facilidades para tener becas de estudio, para tener subsidios, en fin, socialmente hay toda una red de apoyo ante la pérdida del cónyuge, cosa que no sucede para nada en el divorcio. En el divorcio siempre hay pérdida. Uh-huh. Ahora, a eso precisamente me refería cuando te pregunto qué piensas del festejar el divorcio, porque si es que no hay un proceso en el que la persona pueda quizás reflexionar, elaborar, llorar lo suficiente, enojarse lo suficiente, qué sé yo, finalmente se queda con eso como ahí atorado. ¿Es así o no? Sí, claro, esa es una de las dificultades. Quizá esto se pueda entender mejor hablando un poquito de qué es lo que hace uno para resolver una pérdida. Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que la pérdida se ha producido. A veces la negación de la pérdida, es decir, tratar de
evitar en nuestra mente el reconocer que es una persona muerto o que una persona se ha ido, eso impide que se ponga en marcha ese proceso de elaboración, ese proceso de trabajo, de recuperarnos de esa pérdida que en el caso de muerte se llama duelo. Ahora bien, pensemos en situaciones más o menos normales, sin complicarnos mucho la vida. Cuando alguien se muere, la evidencia de la pérdida es muy clara. Es decir, tú ves el cadáver, ves que esa persona ya no va a vivir más, tienes una clara evidencia de que la pérdida se ha producido. Pero en el divorcio no siempre es así. No es nada extraño que a lo largo de un proceso de divorcio haya reencuentros de la pareja. Porque así como la muerte es una pérdida reversible, el divorcio no lo es. Hay conocidas parejas que se han casado varias veces, por ejemplo, Richard Burton y Elizabeth Taylor, me parece que se casaron 3 veces. Es decir, que en su caso, esa pérdida que supone el divorcio es reversible y se puede tener la fantasía de que puede volver a producirse la unión. O incluso lo que puede ocurrir es que haya, aunque no se vuelvan a casar, que haya acercamientos que supongan reencuentros puntuales, esporádicos, que haga que se alimente también esa fantasía o esa ilusión de que no se va a producir la pérdida. Y eso hace entonces que el proceso se prolongue más. De allí es de donde surgen entonces, de toda esta vivencia, de esta experiencia, es lo que surgen precisamente las familias reconstituidas, hombres y mujeres que han atravesado por circunstancias como estas que estamos explicando y que en algún momento les vienen nuevamente las ganas de empezar una nueva relación. Pero situaciones complejas se presentan cuando, por ejemplo, como nos comenta Katy de la provincia de Los Ríos, que nos escribe una comunicación y dice: estoy actualmente pasando por un momento bastante difícil en mi vida, estoy unida a un hombre hace 6 años, vivimos juntos y no hemos procreado hijos. Él tiene 2 niños de su primer compromiso, un niño de 11 y una de 8, y yo tengo un niño de 6. Me voy a la pausa y regreso con este caso para identificar cuáles son las dificultades precisamente que se presentan cuando se trata de las familias ensambladas o reconstituidas. Volvemos enseguida. Escuche a Nancy Neva en 103.7 Pichincha por Sonorama, la gran señal nacional. En caso de emergencia, ¿sabes cuál es tu sitio seguro? Quito se prepara ante terremotos, incendios y deslizamientos. Hay 30 sitios seguros, uno cerca de ti. Sector Centro, Parques, Ichimbía, El Ejido, La Alameda. Conoce y reconoce tu sitio seguro. Alcaldía Metropolitana. Soy Carlos Luis Macías. El próximo mes cumplo ya 7 años. Soy un excelente abogado y estoy pronto a comprarme una casa. Todo porque mi papá pensó en nosotros. Invierta desde $200 y acceda a un crédito preaprobado con tasas preferenciales. Contáctese al BGR Fono 1-700-600-600 o visítenos en www.bgr.com.es. La sexualidad es un universo completo en la que encontramos una serie de condiciones sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas, relacionadas con el sexo, que solo una profesional lo puede tratar, hablando con Susi de sexo y sexualidad. Hablando con Susi, de lunes a viernes de 11:30 a 13 horas, con la conducción de Susi Hidalgo, en Sonorama, la gran señal nacional. Como le contaba, compa, cada vez que enciendo mi camión, escucho un japonés. No, a ver, enciéndalo. Oiga. ¡Engine kaketa! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ¿Acelere? ¡Psycho! ¡Psycho! Aprovecha tu camión Chevrolet NLR con garantía de 2 años o 100,000 kilómetros. Servicio de grúa en ciudad o carretera por 2 años a tan solo $26,990. Sí, lo oíste bien, $26,990. Cuando vas a pie o en bicicleta, te ahorras el dinero que gastas en gasolina y parqueaderos. Recuerda que el respeto mutuo entre conductores y transeúntes nos hace ir más seguros. Compartimos la vía, compartimos la vida. En Quito hay convivencia vial. Alcaldía Metropolitana.
Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Escuche Adán sin Eva en 101.1 Los Ríos por Sonorama, la gran señal nacional. Si eres de esos fans que no abandonan a su equipo de fútbol bajo ninguna circunstancia, entra a rexonafutbol.com y cuéntanos el porqué. La historia con más votos será la ganadora de grandes premios. Rexona Desodorante, oficial del Fútbol Club Barcelona. Rexona no te abandona. Saber que tienes con quién contar cuando lo necesitas. Saber que tienes los mejores servicios cuando lo necesitas. Saber que hay tanto que podemos hacer juntos. Por eso somos tu banco. Banco del Austro. Más ágil, más seguro. Banco del Austro. Banco del Austro. Más ágil, más seguro. Banco del Austro. Todo lo acontecido en el ambiente deportivo para que usted viva, sueñe, entretenga y actualice su pasión por el deporte. Sono Deportes. Sono Deportes. De lunes a viernes en sus dos emisiones, 8:30 y 19:05 por Sonorama, la gran señal nacional. La Loma Grande y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson con su stand-up comedy. ¡Me quiero volver chango! Y junto a él, el diseñador que toreaba a Betty la Fea. ¿Bonitos los zapatos? Julián Arango, quien no tiene ni idea. Allá esa señora se está riendo con burla. Dos divertidos shows en una sola noche. Teatro Nacional Casa de la Cultura, viernes 12 de abril, 20:30. Preventa de boletos en Ticket Show Musicalísimo. Menudo de la Floresta. Homero Simpson, Humberto Vélez y Julián Arango. A reír sin parar. Otro gran evento OR Producciones. Espectar. Comprometida con el desarrollo nacional, la empresa eléctrica Quito aporta con 2 modernas subestaciones y una línea de transmisión para el suministro de energía eléctrica al nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital. Estas nuevas instalaciones ubicadas en la parroquia Tababela cuentan con sistemas automatizados y una capacidad operativa que garantiza total confiabilidad y continuidad del servicio en la terminal aérea, sus zonas aledañas y para satisfacer las demandas a futuro. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. La belleza del Caribe, plasmada en una variedad de ritmos tropicales. Usted lo puede disfrutar, gozar y bailar en Perlas del Caribe. Perlas del Caribe, sábados 18 horas a 22 horas, con su anfitrión Rommel Martínez y Palacios, por Sonorama, la gran señal nacional. No saben, me ascendieron en la OFI. ¿En serio? ¡Te felicito! Tenemos que celebrar en mi casa. Yo ya empecé dieta. Yo también. Vamos a mi casa y celebramos. ¿Y ya se vieron la película que ganó el Oscar? Yo la tengo. Vamos y la vemos en mi casa. Cualquier razón es buena para inaugurar tu nuevo espacio. Temporada de salas Colineal. Salas desde $999 y a 12 meses sin intereses. Ven y encuentra la nueva colección de modelos y tapices y llévate la mesa de centro con descuentos especiales. Colineal, para toda la vida. Adán sin Eva, con Gisela Echeverría, por Sonorama, la gran señal nacional. Familias reconstituidas, ese es nuestro tema de esta tarde. Estoy actualmente pasando por un momento difícil, nos dice Katy desde la provincia de Los Ríos. Tengo una relación desde hace 6 años, vivimos juntos y no hemos tenido hijos. Él tiene 2, una de 11 y una de 8, y yo uno de 6. El caso es que estos niños viven habitualmente con la madre, pero ha venido a pasar vacaciones la niña, y Katy nos dice que el problema surge cuando él ha empezado a gastar más de la cuenta. Ya pasa normalmente una pensión mensual para los hijos, pero cuando la niña está de vacaciones en casa, entonces pide ropa, pide zapatos, pide cosas que necesita, y desde ahí empiezan los problemas. ¿Por qué
mi pareja no dice nada cuando la madre de los hijos no quiere gastar en ellos, y yo me pregunto qué pasa con la pensión. Este es uno de los temas de dificultad en las familias reconstituidas, ¿verdad? Cuando existen hijos, habrá unas necesidades, y aquí como, ¿qué podrías decir de entrada de esto que estoy leyendo, Roberto? Bueno, de entrada, Gisela, diría que siempre tiene que haber hijos, si no, no estamos hablando de familias reconstituidas. Y que es un bonito ejemplo para entender algunas de las claves que nos ayudan a diferenciar las primeras familias de las familias reconstituidas. En las primeras familias, primero está la pareja y después vienen los hijos. En las familias reconstituidas, primero están los hijos y después viene la pareja. Quiere decir que cada uno de los miembros de esta familia, de Katy y su nueva pareja, tienen ya una historia previa con sus hijos. Una historia previa que no podemos olvidar, que no podemos decir, bueno, eso pasó a la historia, porque los padres siguen siendo padres toda la vida. Correcto. Yo le diría a Katy que ella tiene la suerte de vivir con su hijo, de tener a su hijo cerca de ella y de poder ver cómo va creciendo, cómo va teniendo sus primeros amigos, cómo va progresando en el colegio, cómo va avanzando hacia la vida. En cambio, su pareja solo tiene la posibilidad de hacer esto durante unas semanas al año. Ella es más afortunada. Y yo creo que se puede entender que este padre, que solo tiene unas semanas para estar con su hija, quiera, durante el tiempo que dura esa relación, durante ese tiempo que está con ella, quiera estar bien y quiera regalarle algunas cosas, y sobre todo si realmente esta niña tiene necesidades, porque estamos hablando de necesidades básicas, no estamos hablando de que le compre lujos. Sí, ¿no? Estamos hablando de ropa, zapatos. Es fácilmente entendible que el padre quiera hacer eso. Y Katy tiene que tener un poco paciencia y tiene que entender, y quizá cuando la niña ya no esté con ellos, hablar tranquilamente con su pareja y decir, bueno, tal vez podías plantear a tu ex mujer que la pensión, cómo la está utilizando, etcétera, pero no cuando la hija está delante. Y la niña efectivamente quiere estar con su padre, quiere que su padre le dé cosas, quiere sentirse que tiene un padre que le reconoce, que está pendiente de ella, que aprecia y que está dispuesto incluso a enfrentarse a su nueva pareja para estar bien amorosamente con su hija. Katy dice también, desde que la niña llegó, él está totalmente indiferente conmigo y con mi hijo. No le puedo decir nada porque todo lo que quiere la niña, él se lo complace. Ya esto acabas de explicarlo tú, pero me parece interesante esto que ella dice. Desde que la niña llegó, él está totalmente indiferente conmigo y con mi hijo. ¿Qué hay ahí? Bueno, da la impresión de que hay un poquito de celos, ¿no? Yo creo que también podemos entender que el padre, en esas semanas que tiene para estar con su hija, le dedique especialmente el tiempo. Si está, no sé cuánto tiempo ha dicho que está, pero imaginemos que está un mes con él, sí. Tiene un mes para su hija y 11 meses para su pareja y el hijo de su pareja. Esto casi nos podía llevar a lo de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como el padre se vuelca con el hijo que después de mucho tiempo vuelve a casa, y el que ha estado con él, el que está con él habitualmente, le reprocha que se gaste el dinero con ese hijo que se fue en su momento, que reclamó su herencia, que no quiso saber nada, y el padre le dice, bueno, yo estoy contigo mucho tiempo, tú vas a heredar todo lo que yo tengo, pero es mi hijo y quiero también que note que lo es, y agradecerle, darle un poco de amor también, ¿no? ¿Los celos son algo que está presente entonces en una familia reconstituida? Los celos es algo que está presente en cualquier tipo de relación, siempre que haya tres. Siempre que hay la posibilidad de decirle haces más caso a él que a mí. Puede ser un hijo, puede ser un cónyuge, una pareja, un padre, en fin.
En este caso, evidentemente, Katy nota que, y será cierto, de que durante esa semana le prestan menos atención a ella. Es lógico, Katy lo tiene que entender. Y lo que tiene que hacer es tener un poco de paciencia, esperar y recuperar totalmente para ella a su marido cuando la hija vuelva con su madre. También agrega Katy en su carta algo que es parte de lo que suele ocurrir con los niños, con los hijos, ¿no es cierto?, cuando hay un divorcio. Dice, la semana pasada la niña hizo un dibujo donde estaba su hermano, su mamá, su papá y ella, y un mensaje que decía, quiero por favor que mamá y papá estén siempre juntos. A los padres a los hijos no les gusta que los padres se separen. Les causa mucha tristeza. Ellos quieren a ambos y quieren tenerlos, digamos, a mano siempre, ¿no? Cuando están separados eso es difícil, por lo tanto a los niños siempre les gustaría que sus padres biológicos volvieran a vivir juntos, y a veces hacen todo lo posible entonces para que la nueva relación fracase. ¿Y cómo podría ser eso? Bueno, podría ser pues con insidias, hablando mal, portándose mal con el padrastro o la madrastra, rechazándole, en fin, haciendo todo lo posible para que la nueva relación de pareja fracase. Porque esto es una cuestión importante. Para que la reconstrucción familiar funcione, la pareja tiene que funcionar bien. Si no funciona bien, los hijos no sirven para unir, como ocurre a menudo en las primeras familias, sino justamente para lo contrario, para separar. Ahora, si es que es así, entonces más difícil, o sea, es un desafío mayor, por supuesto, para las familias reconstituidas, para la pareja de una familia reconstituida, un desafío mayor que pone a prueba sus niveles no solamente de los afectos, sino de comunicación y de entender que hay una realidad que de partida los pone en una situación distinta y que hay cosas que hay que aceptar, como esto que tú le mencionas a Katy. O sea, es lógico, es natural que este padre quiera estar más tiempo con la niña mientras está en su casa, pero además es una realidad que este padre querrá preocuparse y seguir haciendo su rol en la medida de lo que puede, y por lo tanto ella no podría ponerse a competir con la hija, porque no es así, no hay una cuestión de competencia, sino que hay un rol diferente. Ella es la pareja, no es la hija de su esposo. Así es. Pero muchas veces competimos en terrenos donde no debemos meternos, y eso solo sirve para que salgamos perdiendo siempre. Porque esta chica va a ser hija de su padre siempre. Exacto. Y Katy va a ser pareja de su actual pareja, para la redundancia, mientras ellos quieran. Por lo tanto, Katy tiene que actuar o tratar de actuar con inteligencia en ese sentido y no entrar a competir con una relación que es distinta de la suya. Dice ella, me doy cuenta que no soy lo más importante para mi pareja. Durante esas semanas a lo mejor no, pero durante los 11 meses restantes quizás sí. Ok, ahora, esto nos pone frente a la siguiente parte de lo que podría ser la vida de las familias reconstituidas. El organizarse habitualmente con respecto a los hijos ya lo has explicado bastante, pero por ejemplo temas como la economía de la familia o las visitas o los tiempos que van a tener que ser compartidos entre la pareja, lo que se dedica a la pareja y también lo que se dedica a los niños, exigen niveles de comunicación que son necesarios en las familias, en todas las relaciones humanas. Pero en este caso, ¿qué podrías recomendar a las personas que nos escuchan? Efectivamente, siempre en cualquier relación humana la comunicación es importante. En las familias la comunicación entre los padres es importante. En las familias reconstituidas aún lo es mucho más. Como decía hace un momento, el reforzar a la pareja es algo imprescindible para que la reconstrucción familiar funcione bien. Por lo tanto, tienen que hablar mucho de esas cosas y tienen que hablar de situaciones que son complejas. Por ejemplo, cuando, como en este caso, el padre está en medio de su hija y de su nueva pareja, en una situación difícil, porque da la impresión de que satisfacer a una significa que la otra se enoje, y
su pareja tiene que tratar de entender eso, tienen que hablar de ello y tiene que darle la oportunidad de explicarle, mira, ya sé que tú quizá estos días no te sientas bien porque tal vez piensas que no te presto la menor atención, pero date cuenta que voy a estar solo estas semanas con mi hija y me gustaría poder dedicarle un poco más tiempo a ella y luego voy a estar más tiempo contigo. Y no nos olvidemos que la cuestión económica, es decir, lo que se da y lo que no se da, es indisoluble de la cuestión afectiva. Estamos diciendo lo que está diciendo esta mujer, lo que está diciendo Katy, él le da dinero porque le quiere más, ¿no? Y eso es probablemente lo que le duele. Ahora, ella también menciona que él no está pendiente de su hijo, es decir, que mientras están juntos, él hace un rol de padre para este niño. ¿Cuál tiene que ser el rol aquí en este caso? Por ejemplo, viven ellos tres y el niño también tiene un padre. Aquí suele haber dificultades, ¿no es cierto? Muchos padres, muchos hombres que están en esta circunstancia, yo he oído decir, ¿qué hago? ¿Soy amigo del hijo de mi pareja? Vivimos juntos, pero ¿y qué hago? ¿Le pongo normas yo? ¿Le pongo las reglas yo? ¿O tiene que ser el papá que no está aquí, que está seguramente con otra pareja o que vive en otro lado? ¿Cómo es? ¿Cuál es la definición de los roles en este caso? Pues depende de la edad, Gisela. Si el hijo ya es adolescente, imagínate que tiene 18 años, es absurdo pensar que el padrastro o la madrastra que viene, que aparece de repente por ahí, más o menos caída del cielo, va a poder ejercer de madre o de padre de un adolescente. No lo puede hacer ni siquiera su padre y madre biológico con esas edades, y en ese caso probablemente lo más adecuado es tratar de hacerse amigo el hijastro, la hijastra. Durante la adolescencia, el padrastro o la madrastra puede tratar de poner límites y normas, pero lo va a tener complicado. Es mejor que lo haga siempre a través del padre o la madre biológico y que puedan discutir entre ellos todo lo que sea necesario acerca de qué reglas, qué normas poner, pero tratar de que en lo posible el que fije las normas, el que diga lo que se tiene y lo que se tiene que hacer después de haberlo hablado, sea el padre o la madre biológico. Si se trata de un niño, por ejemplo, en estas edades, 6 años, seguramente ya no es tan problema que se ejerza más de padre, en el sentido de decir lo que se puede y no se puede hacer. Probablemente no va a despertar tantos rechazos como en épocas posteriores. Ahora, mira, yo he visto, por ejemplo, en casos así, que las madres suelen volcarse mucho a este niño. Quizás no sea el caso de Katy, no lo sé, no lo expone porque no es ese el tema de su consulta, pero he visto que la madre como que se vuelca y hace una sola cosa con su hijo e impide que, por ejemplo, su pareja, aún en edades tempranas, ejerza precisamente ese rol o participe de ciertas decisiones que son fundamentales en la vida del niño. Bueno, hay pues cosas clásicas en las familias reconstituidas que nos encontramos casi siempre. ¿Qué suele ser? El padrastro o la madrastra suele reprochar al padre o la madre biológico que es demasiado blando con su hijo. Y el padre y la madre biológica suelen reprochar al padrastro y la madrastra que son excesivamente severos con el hijo o con la hija, con el hijastro o con la hijastra. En este caso de Katy hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos qué ocurre con el padre biológico de su hijo. Puede ser que el padre biológico de su hijo se desentienda totalmente de él, y a ella, entonces, ver cómo su nueva pareja no hace eso mismo con sus hijos biológicos le puede doler, ¿no? En el sentido de decir, mi hijo está careciendo, está perdiéndose lo que mis hijastros tienen, un padre que se preocupa de ellos, y eso a lo mejor pues le causa cierta envidia. Sí, ahora, ¿qué es lo que tú sugieres, por ejemplo, en una situación como estas, en las que del otro lado, mamá acusa a la pareja, eres demasiado duro con mi hijo, y él le dice, no, es que tú eres demasiado blanda con tu hijo? Vamos a ver, los padrastros y las madrastras a menudo tienden a pensar que su misión
en la nueva familia consiste en hacer de padre y madre. No es así. Su misión es, de entrada, tener una nueva pareja. Eso es lo que ellos han buscado. Hombre, puede que alguien busque una nueva pareja precisamente porque tiene hijos, para desarrollar su faceta de padre o de madre, que quizás no haya podido hacer hasta ese momento. En algunos casos habrá, pero generalmente suele pasar lo contrario, que los hijos inicialmente los hijos de la pareja son una cierta molestia, ¿no? Porque evidentemente roban tiempo a la pareja, bueno, hay que adaptarse a esta nueva situación, la que viene o el que viene de fuera se tiene que integrar en una familia que ya tiene sus rituales, sus normas de funcionamiento, y eso es costoso. A menudo tiene que ir a una casa que no lo siente como casa, como su propia casa, porque es la casa de la familia, en fin, en toda una serie de dificultades. Por lo tanto, no suele ser algo excesivamente deseado. Pero cuando se encuentran en la situación, de repente empiezan a pensar, no, que ellos son los que saben lo que tiene que hacer, porque efectivamente el padre o la madre es demasiado blanda y tendría que ser así, asado, asado. Y lo que hay que decirles es, miren, no, esa no es su misión, no es su hijo, no es su hija. Entiendo que a usted le pueda parecer que las cosas no se hacen bien, dígaselas a su padre o madre biológico y absténgase de meterse en jardines de los cuales es difícil salir después. Se suele pensar que las familias, solamente las familias en las que están papá, mamá y los hijos, son las familias funcionales, y las familias disfuncionales entonces se piensa que son aquellas que son monoparentales, en donde solamente está una mamá a cargo de los niños, por ejemplo, o si fuera el padre a cargo de los niños, o inclusive este tipo de familias reconstituidas. ¿De qué depende la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia, Roberto? Pues no depende para nada de cómo esté compuesta la familia. Hay familias monoparentales que funcionan de manera excelente, hay familias reconstituidas que son estupendas, hay familias, digamos, normales, entre comillas, de esas que cada vez son menos normales porque cada vez hay menos, que funcionan muy mal. Es decir, no se trata de la composición familiar, sino de cómo se relacionan entre sí, cómo se comunican entre sí, cuál sea la base, el sustento de esa familia, lo que va a hacer que sea más funcional o no. Es evidente que una familia monoparental, pues para la cuestión de la crianza de los hijos, puede encontrarse con más dificultades porque es uno en lugar de dos, pero todos sabemos que hay familias en donde están los dos y sigue siendo lo mismo, es cuestión de uno y no de los dos. Y en las familias reconstituidas, pues lo que estamos hablando, se puede solventar ese problema de que sean uno en lugar de dos, pero pueden aparecer otras cuestiones como las rivalidades, ¿no? Que nos cuenta Katy de estar más pendiente de tu hijo que del mío, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay de cierto en que este tipo de familias y sobre todo la dificultad de los hijos, por ejemplo, para asumir como figuras de referencia, papá, mamá, o la pareja de mi mamá, o padrastro, madrastra, afecta realmente lo que significaría el sentido de familia en los chicos? Yo no creo que los hijos tengan muy claro eso. Depende también, evidentemente, de las edades. No podemos olvidar que las familias reconstituidas no son un invento actual. Evidentemente ahora hay más, porque durante mucho tiempo el divorcio era algo no solo legalmente inexistente, sino que era algo considerado, la separación y el divorcio, algo que había que evitar a toda costa, ¿no? Pero siempre se ha enviudado. Y por lo tanto, y es más, ha habido una época en que el viudo, sobre todo el hombre viudo, también la mujer evidentemente, pero se buscaba cuanto antes el volver a casarse para que hubiera una persona que en el caso del viudo que criara a los hijos, los había, y en el caso de la viuda que proporcionara el sustento económico a la familia. Así que la reconstrucción familiar ha existido siempre, y estas dificultades de hacerse con los hijos
los cuentos infantiles están llenos de padrastros. De madrastras y padrastros, ¿no? Crueles, sobre todo crueles. Sí, porque, bueno, la verdad es que lo que hacían en los cuentos tradicionalmente era atribuir a los padrastros y madrastras lo que no se atreven a atribuir a los padres y madres, pero en realidad la cuestión de padres y madres malos también ha existido siempre, ¿no? Es más fácil atribuirse a una madrastra o a un padrastro porque se le supone que no ama a ese hijo como es suyo, de su sangre. Entonces existe ese mito de que las madres quieren a sus hijos hagan lo que hagan, los padres menos, y eso no es totalmente cierto, pero es más fácil atribuir ese mal comportamiento materno-paterno a un padrastro o una madrastra que a un padre o una madre biológica. Y entonces, ¿pueden verse afectados o en qué casos se ven afectados los hijos en una familia reconstituida, independientemente de que exista o no esta composición familiar, de que depende que entonces un hijo se vea afectado y o no, o que crezca adecuadamente dentro de un sistema normalmente? Pues básicamente va a depender de cómo se arreglen entre sí las nuevas parejas y cómo se arreglen con los padres o madres biológicos que están en ese momento viviendo afuera. Por ejemplo, uno de los mitos más destructivos es aquel de para que esta nueva familia funcione mejor yo tengo que cortar las relaciones con mi ex cónyuge, y por lo tanto impedir que mi hijo le vea con frecuencia, porque si no, no va a desarrollar una buena relación con su nueva madrastra o padrastro. Eso es un error tremendo. Si se le dificulta a un hijo tener relaciones con su padre o madre biológico para facilitar que las tenga con el padrastro o madrastra, lo que va a hacer es atribuir a esa nueva persona esa dificultad de relaciones con su propio padre o su propia madre, y por lo tanto va a tener muchísimas más dificultades para tener una buena relación con él. ¿Alguna recomendación para las parejas, Roberto? Para las familias reconstituidas. De las familias reconstituidas. Que tengan muy en cuenta que la paternidad vino antes que la conyugalidad, que es lo contrario de lo que uno espera. Uno espera formar su pareja y después tener hijos. Que tenga eso muy en cuenta y que trate de resolver todos los problemas relacionales que aparecen, no con los hijastros o las hijastras, los hijos o los hijas biológicos, sino con la pareja. Directamente con la pareja. Eso es. Muy bien. Te agradezco mucho, Roberto, por tu participación en el programa. Gracias por los conceptos que has vertido en esta tarde. Muy amable. Gracias a ti, Gisela. Ha sido un placer. Y los dejo con un abrazo cariñoso, con un abrazo de afecto y también de gratitud por la sintonía y por la aceptación que ustedes tienen por este programa. Soy Gisela Echeverría. Que tengan una muy buena tarde. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría.